Hola, hola, hola. Ah, ahí Hola, hola, sí. hola. Bueno, Cristian, bárbaro. Sí, sí, te ¿cómo escucho. estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy Bueno, bien. Organizando montones de cosas en esta semana que se viene movida, compleja. Tenemos una compleja. semana, se viene una semana bravísima tengo. Sí. Mira, Che, ahí no, está. yo te paso a comentar que en realidad eh, hace como 4 años que no voy a la facu más o menos y me queda bueno, física para rendir nada más y para recibirme, pero más que nada para decirte como que no manejaba esto de las aulas virtuales. Y no, Es la primera, obvio. es la primera que hago un Zoom de este estilo y Mira, las instancias de, de consulta anteriores no las, ni las tenía en cuenta, no las sabía de hecho. mira. No, lo que Pero pasa es bueno, que si no te anotaba, te anotaste ahí, te vi a vos en el anotado, ¿no? Sí. sí, me anoté. Claro, y bueno, pero te pusiste a mirar ahí que hay lengüeta, inicio, material, Sí, avance. sí, 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 sí. De Ah, hecho, bueno, sí, sí, no, me, dale, me dale. había metido, Sí, me había metido en la página vieja de física para ver ahí el material. en el blog Pero te metiste. en el blog, claro, pero todo esto Claro. de los cursos nuevos no los manejo, la verdad. Bueno, Pero bueno, acá estamos. pero en el blog hace un rato ya que está también la hojita que les mandé con el instructivo para anotarse en el curso este. Bueno, Bueno, así que vos nunca tuviste, claro, ya terminaste todo. ¿No te vi yo el año pasado, Nahuel? Sí, yo te vi el año el año pasado. pasado, no, el anteaño pasado creo que rendí por última vez física, me Pero parece. yo te tenía como que te vi el año pasado. ¿Fue el año pasado o el anteaño? No sé, creo que fue el anteaño pasado. Bueno, no importa, no hay problema. Pero bueno, al Escucha, margen. sí, Sí. dale, decime, Nada, dale, dale. cuestión que he vuelto con todo esto de la cuarentena a intentar eh, Está muy bien, llegar al logro, ¿no? está muy Nada, bien. y me topé con esto de motores que en realidad siempre no sé si es que me cuesta, sino que no logro entender algunas diferencias, ¿viste? Más que Sí, nada entre los motores sincrónicos y asincrónicos. Como que no entiendo qué característica le da el hecho del sincronismo entre el rotor y el estator. Como que no entiendo para qué se genera eso. sí, sí, te entiendo. Bueno, para empezar, Sí, los dos motores, los dos tipos de motores, el sincrónico o el asincrónico. Estaba buscando a ver si, justo cuando hicimos el cambio acá a Zoom, estaba mirando a ver si tengo algún dibujo, pero no tengo ninguno, porque el tema de los motores lo suele dar Pulleston. Pero no importa, igual, bueno, supongamos que no hace falta, si hace falta algún dibujo así nomás en papel. A lo dale. que voy es lo siguiente, si vos los mirás desde afuera son idénticos, son iguales, no tienen ninguna diferencia. Sí, Es más, lo que está en la carcasa, que se llama estator, el estator, ¿sí? La parte fija, por eso se llama estator, porque no estática, no se mueve. Bueno, la parte que no se mueve es idéntica también. O sea, es más, los mismos fabricantes que hacen el motor sincrónico, hacen el asincrónico, y lo único que cambian es el rotor. ¿Se está bien. entiende? Sí, Fabrican de los dos y lo único que tiene que cambiar es el rotor, porque después lo demás es igual. claro. Entonces, vos mirá, son iguales, giran los dos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es cierto? Bueno, justamente, la diferencia está en el rotor. Eh, y justamente los motores asincrónicos, ¿sí? Son los que se llaman y forman parte del grupo de motores de inducción. Y esa palabrita, asincrónico, no me interesa tanto, porque si querés después vemos por qué es asincrónico. Pero sí es muy importante la palabrita inducción. Sí. Los motores de Estos serían, inducción.
Sí. Eso en los, esos A. son los sincrónicos. Ah, los A, asincrónicos son de inducción. asincrónicos. Asincrónicos. Arranca por ahí porque son incluso más fáciles todavía de entender. Los motores asincrónicos o de inducción Sí, son exactamente los mismos que vos ves en un taller, los que manejan una máquina herramienta, una sierra en una carpintería, qué sé yo. Desde ahí hasta el motor de la heladera es de inducción. claro. ¿Sí? O sea que sería como el motor casero. Ponele, yo tengo acá un torno alfarero que tiene un motor de inducción, entonces, por ende. Monofásico, ¿no es cierto? Sí, Claro. Bueno, sí, ahí está, ahí está bien, tenés. O sea, buenísimo. los motores que podemos llamar comunes, que es lo que te vas a encontrar en todos lados, son de inducción asincrónicos. Está bien. ¿Y cuál es el chiste? ¿Y por qué se llama de inducción? Resulta que lo que hay que conseguir en los motores, en todos los motores, es un campo magnético que gire. Atención con esto que te voy a decir. No el rotor, no nada. El campo magnético tiene que girar. ¿Quién lo fabrica el campo magnético? El estator. Tiene que haber un campo magnético que gire para cualquier motor. Acá metemos en la bolsa todos los motores que puedes llegar a conocer. Ahí todos los motores necesitan un campo que gire. Claro. ¿Por qué? Vos ponés un campo que gire y cualquier cosa te lo va a seguir. De hecho, hay unos videos en YouTube que son muy graciosos porque los chicos de colegio industrial sacaron el rotor, le sacaron la tapa y la contratapa a un motor, sacaron el rotor, o sea, sacaron todo lo que está dentro, lo conectan y ponen una latita de Coca-Cola, vacía por supuesto, pues si no haces un enchastre, ponen una latita de Coca-Cola y la latita de Coca-Cola vos ves que hace uy, 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 se pone a dar vuelta adentro del estator hueco, ¿viste? La parte hueca del estator. Claro, porque el estator lo que tiene ahí son los pares de polo que corresponden a cada fase que viene de, de la corriente de donde se toma, ¿no? De la Bueno, fuente. bueno, eso de cada fase que dijiste vos es ya el motor trifásico, ¿no es cierto? Claro, ¿Por qué? Porque en un motor común, el de la heladera o en el de la máquina tuya que comentaste recién, no tenés tres fases, tenés una sola. sí, Se inventa con una doble bobina, se inventa una cosa que se llama campo giratorio artificial, digamos, como si fuera un gira igual que el otro, pero no es tan bonito ni tan eficiente como el trifásico. Por eso en las máquinas grandes conviene poner una máquina trifásica directamente, en vez de poner uno de estos motorcitos chiquitos comunes, ¿me entendés? sí. Entonces, Cristian, escúchame, entonces lo que estaría en el estator de una máquina monofásica, ponele, no, ¿qué es? ¿Es como un electroimán, ponele, por así decirlo? ¿Es otro bobinado por fuera? Dos electroimanes, todos los estatores de todos los motores tienen bobinado, olvídate, eso es Sí, así, cualquiera que te cruces, hasta los de continua, todos tienen bobinado. Ahora, en un motor de alterna de estos comunes, lo que tenés es un doble bobinado, ¿sí? Y las corrientes en cada bobinado están desfasadas, están desfasadas por un capacitor que se les pone. sí. Yo no me quería meter con tanto porque por ahí te confundo. Olvidad, No, pero no, los capacitores lo que hacen es atrasar la corriente, ¿o no? exacto. Entonces, Sí, una sí. bobina tiene la corriente atrasada con respecto a la otra bobina y ahí se genera una especie de campo que parece que gira y bueno, funciona. Para ser monofásico pobre no le podemos pedir más. No le podés pedir más. Ahora, en la trifásica no es necesario capacitor nada porque ya las tres bobinas, si vos la conectás cada bobina a una fase distinta, ya están desfasadas naturalmente. O sea, las Claro, fases de la trifásica están corridas 120 grados cada una de la otra. Entonces sí, ya sí. hay un corrimiento natural. Cuando vos conectás la trifásica, a un estator, solo se forma un campo que rota, que gira ¿cómo te podía ver? Es como si, espérate, es un campo que gira con el mismo eje de rotación que tendría el motor.
yo estoy pensando todavía en el estator vacío, ¿viste? Sin nada dentro, sin sin rotor, sin nada. Ya cuando lo Siempre enchufás a fijado. la trifásica aparece un campo magnético que gira. La forma de darse cuenta, por ejemplo, es como dice, como decir, poner una brújula. La brújula se vuelve loca. Vos pones una brújula cerca de la parte vacía del estator y la brújula se enloquece, empieza a dar vueltas. Y los chicos, esto que te conté del industrial, hacen lo mismo. Te ponen una latita, la latita se enloquece. Empieza a girar. Bueno, y el asunto, ¿por qué gira una lata? Una lata de Coca-Cola. Ahí no tenés bobinado, es una lata, no sé. Bueno, resulta que cada vez que vos pones cualquier metal, les pones a un campo magnético que varía, en el metal se producen corrientes. Adentro del tiene que ser metal, si no, no sirve, ¿no? Se producen corrientes. Justamente, se llaman corrientes inducidas. O sea, si vos le sacás el campo magnético, la corriente desaparece. Pero si vos lo pones en un campo magnético que varía, ¿no es cierto? Te Sí. aparecen corrientes. Bueno, Eso esas sería corrientes... como, ahí estaría relacionado poner lo de Faraday, ¿no? Como el Claro, flujo del campo en relación al tiempo. Está, exactamente, está bien. exactamente. Sí. Como hay un campo magnético variable, se induce una tensión de Faraday y la tensión de Faraday produce corrientes. No tiene sentido ponerse a analizar por dónde van las corrientes porque es un despelote, pero esas corrientes inducidas, a su vez, ¿sí? Si vos tenés corriente en el medio de un campo magnético, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, Lorentz. Cuando hay claro, un cable con corriente que está inmerso en un campo magnético, aparece una fuerza de Lorentz. que está relacionada a la velocidad del giro, al campo, al A todo, largo. a todo Claro, eso. La fuerza de Lorentz lo que va a hacer es que lo que sea que haya ahí se mueva, ya sea una latita o, si lo haces bien, un bobinado. ¿Se entiende? sí. O lo que se usa mucho en estos motores de inducción, la jaula de ardilla. Habrás visto o te suena la palabra. Sí, sí. De Pulesto, me acuerdo. Sí, la jaula de ardilla tiene forma de una jaula, justamente donde ves correr a los hámster y todos estos. Y vos mirás y es eso, son barras de alambre que se terminan conectando todas en las proximidades del eje de rotación, ¿no es cierto? O sea, se conectan de un lado al otro. No busco dibujos porque vos googleás jaula de ardilla, te van a aparecer 7 millones de dibujos de la jaula de ardilla. Entonces, va a ser lo mismo que la latita. Lo que pasa es que la jaula de ardilla hay ¿cómo te puedo explicar? Un estudio previo y hay un avance tecnológico y entonces gira mucho mejor que una latita, muchísimo mejor, y lo que tenés con la jaula de ardilla, que con una latita no lo vas a conseguir, es mayor torque, está diseñado tecnológicamente para hacer más torque, ¿entendés? Ah, mirá. Por eso, es un diseño específico que justamente aprovecha todas las virtudes de la inducción. Ahora, se induce igual que la latita. Igual, es lo mismo. Vos le pones un campo variable y en las barras que están en cortocircuito de la jaulita, se empiezan a producir corrientes. Y como hay corrientes adentro de un campo magnético, aparece un torque, Lorentz, ¿no? Un torque de Está. Lorentz. Y esto empieza a girar. Por suerte para todos nosotros y sobre todo para Tesla, porque fue el gran golazo de Tesla, gira prolijo, gira en una sola dirección. Ahora, tiene un problema. Cuando el giro, ya estoy hablando del rotor, no de la jaula de ardilla, Sí, sí, sí. se sincroniza, ¿sí? Que se sincroniza, ¿qué significa? Que se pone exactamente a la par del campo magnético que rota, ¿sí? Sí. Cuando consigue ir a tanta velocidad que se pone a la misma velocidad del campo rotante, la jaula de ardilla deja de ver flujo magnético variable, lo ve fijo. A Claro, pesar y de que se detiene. el flujo variable lo empieza a ver fijo. ¿Por qué? Y porque lo está acompañando. Entonces, como Claro, lo acompaña, ve un flujo fijo. Y cuando empieza a ver un flujo fijo, deja de haber inducción. Porque para que haya inducción de Faraday tiene que haber flujo variable. Donde está fijo ya no hay más inducción. está bien. Entonces, ¿qué sucede? La jaulita, esta la ardilla, cuando empieza a rotar,
Si pudiera, o si llegara a alcanzar, que lo logra a veces, por momentos lo logra, alcanza la velocidad de giro del campo magnético, inmediatamente se frena, porque deja de tener corriente. Claro. Inmediatamente se frena. Entonces, siempre en un motor de inducción, el rotor va a ir un poquitito más lento, ¿sí?, que el campo rotante. Siempre va a ir un poco más lento. Porque, ya te repito, donde va a la misma velocidad el campo rotante ya no hay más Faraday, no hay más corriente, y no hay más Lorentz, y no hay más No hay torque, más nada. y no se mueve más. No se puede mover más. Está Entonces bien. siempre se queda atrás. El campo magnético va a una velocidad y el otro va siempre un poco más lento. Y cuanto más cosas le pones en el eje, por ejemplo, porque uno no compra el motor para mirar cómo da vueltas. Le pones paletas de un ventilador, le pones una correa con una polea para mover un aparato, lo empezás a cargar, ¿viste? Le empezás a poner Claro. cosas mecánicas. Y ahí lo empezás a frenar. Cuanto más lo frenás, más corrido empieza a estar del campo magnético. ¿Sí? Y eso hace que aumente la corriente, ¿no? Aumenta la O, corriente y aumenta un poco el torque también, porque el torque tiene todo que ver con la corriente. Sube la corriente, claro, sube el torque, hasta un punto en donde el motor ya no da más y no te puede mover todo lo que le pones. Pero bueno, claro, está hasta bien. ahí llegamos. Entonces, vos fijate una cosa, el motor de inducción, la palabra inducción te lo dice todo. Hay Sí, movimiento en el rotor porque se induce una corriente. Y esa corriente produce torque. ¿Estamos? sí. Donde deja de haber inducción, deja de haber corriente, deja de haber torque, que es como te expliqué. Entonces, nunca va a la velocidad del campo rotante. Sí, Nunca puede ir a la velocidad del campo rotante. Bueno, por eso se llama asincrónico. claro, está No bien. puede. Y es asincrónico. Chao. Después, y ya eso se entiende la mejor parte de la industria, porque ahí casi, ya te digo, casi todos. En algunos casos muy particulares, vos necesitas que el motor vaya a una velocidad de reloj, clavada. A vos, esto de que se resbala, ¿viste? Que se llama resbalamiento, esto de que se atrasa, no te sirve. Hay muchas máquinas en donde necesitas vos precisión de reloj. ¿Se entiende? La velocidad tiene que ser, pero exacta. El motor no puede estar cambiando la velocidad, frenándose cuando pasan cosas. Entonces ahí tenés, en la industria hay dos soluciones para este problema. O un motor de continua, que a algunos le causa gracia, pero el motor de continua se sigue usando incluso en muchos HP. Yo usé y tuve la posibilidad de ver un motor de continua de 50 HP. Repito, motor continua 50 HP. Son los que mueven las rotativas de impresión. Ah, mira. Claro, porque Bueno, yo cuando, o sí. sea, cuando escucho como motor de continua, inmediatamente me traslada al motorcito de los autitos de carrera o cositas así, ¿viste? Hay Entonces como que motores. también me cuesta un montón ese desfasaje como de pensar un motor así en un motor de corriente alterna, ponele, ¿entendés? Sí, Como ya que estén sé, los dos juntos. pero vos te estás olvidando que los levantavidrios del auto son un motorcito de continua y te estás olvidando que el limpiaparabrisas es un motorcito de continua y ya Claro, no son así. tal Son cual. una lata de tomates importantes ya. Hay motor de continua en muchas cosas. Bueno, pará. Esa es una solución. Después hay Sí. unos cosas que ya es muy complicado, que podés hacerlo con cualquier motor, que justamente es una cosa electrónica que sincroniza, que eso es muy complicado y generalmente bastante caro. Lo bueno es que el motor, vos podés usar cualquier motor, entonces compras un motor barato. O sea, te sale caro manejar la velocidad, pero después el motor se te quema, lo tirás a la mierda y pones otro porque es barato el motor. Claro. La tercera alternativa es poner un motor sincrónico. El motor sincrónico ya no funciona por inducción. De hecho, si vos decís motor sincrónico de inducción y se lo decís a Pulleston, te va a mandar a la mierda, porque está mal Sí. dicho, está mal eso. No es de inducción. Ahí lo que haces es aplicar pura y exclusivamente
Lorentz. O sea que es una especie también de motor continuo. ¿Por qué? Vos le hacés pasar una corriente continua por las bobinas del rotor. Ahora sigo hablando del rotor, ¿eh? Sí. Recordemos que el estator es igual para los dos motores. Sincrónico, sincrónico, el estator, la Pero carcasa, ¿qué? en el caso del sincrónico, ¿el estator también lo induce al rotor o no? Sí, O pero no es no lo, así? pero no lo induce. Pará, no lo Dale, induce. dale. Ah, ahí vamos. Acá está la diferencia más importante. Vos Sí, desde afuera, ¿sí? Con escobilla, qué sé yo, vas a poner una batería, ¿sí? Y vas a sí. hacer pasar corriente continua por la bobina del rotor. Ajá, está Ahí bien. la corriente no se induce. Vos la estás poniendo a propósito. Le estás poniendo corriente continua. ¿Entendés? Adrede. ¿Por qué? Ah, Porque pone lo mismo, es lo mismo que el anterior. Una corriente en un campo magnético parece una fuerza de Lorentz. Es lo mismo. Pero la diferencia es que acá la corriente la estás poniendo vos. Y no es alterna, es continua la corriente que vos le estás mandando. sí. En el motorcito de inducción, el asincrónico que te expliqué recién, la corriente se induce y como el campo magnético es alterno, es alterna la corriente que se induce. Yo no te lo dije para no confundirte, pero eso es un detalle. Lo importante es que en el sincrónico ahora, sincrónico, sin la A, la corriente Sí. vos se la mandás al motor desde afuera. Se la mandás vos y es corriente continua. ¿Al Y motor te aparece referís, al motor te referís al rotor o al al motor en general? rotor. El Ahí estator está. sigue conectado a trifásica como el Claro, otro. sí, El estator sigue conectado a trifásica. Ya te dije, el estator son iguales los dos motores. está bien. Iguales. Se enchufan igual, tienen la misma bornera. Es el mismo estator porque en la misma fábrica es el mismo estator en un motor y en el otro. Es idéntico, no tiene ningún cambio. Ah, Ningún cambio, es claro, todo porque idéntico. yo lo que había entendido, o sea, lo que había logrado entender era que o sea, se le ponía una corriente alterna y después una vez que empezaban a girar los dos con un pequeño desfasaje, que creo que era del 2 o el 3%, una cuestión así, ahí se le agregaba la corriente continua al estator, al rotor, para que giren Bueno, el está sincronismo. bien. Eso ya ahora te explico por qué es eso. Pero, ¿me entendiste lo Dale. que te dije? Le Sí, metés sí, sí, corriente sí. continua para que gire. Y como acá no hay inducción, la corriente esa no depende de ninguna inducción. Ahí no hay Faraday, no hay nada, hay una batería, no hay Faraday. Entonces, esa velocidad del rotor es constante, ¿sí? Es constante, está clavada. Es más, hay una cuenta para hacer, creo que es 60 por la frecuencia dividido la cantidad de pares de polo. Sí, 60F dividido P. exactamente. F es la frecuencia, por ejemplo, en nuestro país es 50 Hz. Exacto. Y P es la cantidad de pares de polos que tiene el motorcito. Sí. Bueno, stop ahí. Paramos ahí. No hay inducción, no hay. Gira porque vos le enchufás una corriente de afuera. Ahora, este motor que tiene esa característica tan particular de que la velocidad de giro es constante, o sea, no importa lo que le pongas, el tipo gira siempre a la misma velocidad, salvo que, como en el otro caso, le pongamos tanta cosa en el eje que no directamente lo frenás. Pero bueno, ese es otro problema. Pero si vos le ponés lo que está diseñado para el torque y la velocidad que está diseñado, el tipo lo mueve y mueve siempre a velocidad constante. Eso es lo que tiene de bueno. Pero como tiene eso de bueno, tiene una cosa de mala. No tiene torque de arranque, o lo que se llama en la jerga, en la industrial, cupla de arranque le llaman. Los industriales le llaman cupla al torque. ¿Sí? La escuela técnica le dice cupla. Es lo mismo, nosotros para no confundirlos a ustedes hablamos de torque, pero no tiene torque de arranque. Entonces, vos te compras tu motor
sincrónico, buenísimo, es una cosa, una belleza el motor, qué sé yo, 20 HP, decís, mirá qué pedazo de motor, lo enchufás a la trifásica y no hace nada, no gira, no gira, pero no gira cuando tenés la correa con la pole, no, ni siquiera solo al aire libre gira, o sea, sin nada en el eje acoplado, no gira. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué no gira? Porque el campo magnético gira, no lo tengo en metros por segundo, bueno, pero gira muy rápido. El campo magnético de la trifásica, aunque sean 50 Hz, gira muy rápido. Entonces, el tipo, si estaba frenado, la inercia, ¿sí? Lo ve girar tan rápido que la inercia no le permite seguirlo. Es como que va demasiado rápido. Entonces, ¿qué se hace? Se le suele hacer dos cosas. Lo más fácil es agarrar y poner un motorcito asincrónico, chiquitito, ¿no? sí, Lo acoplás al eje y lo empezás a hacer girar. Como el motorcito sincrónico gira casi a la velocidad sincrónica, casi, porque ya te dije recién que se atrasa, pero se atrasa un poco, es lo que decís vos, 3%, 5%, no es mucho lo que se atrasa. Creo que lo más que se atrasa es un 15%. Y porque si ah, empieza a girar, a atrasarse más, ya se empieza a frenar porque no deja de tener torque. Bueno, igual ese número es un número que no me interesa, pero quiero decir, como está casi a la velocidad sincrónica, te lo lleva el motor sincrónico casi a la velocidad que debería girar, y en ese momento vos el motorcito asincrónico lo sacás y el otro se queda girando. ¿Sí? sí, Como verás, ya te diste cuenta, seguramente vos ya estás pensando como diseñador, es una mierda trabajar con un motor así. Vos tenés que comprar dos claro, motores para hacer funcionar uno. ¿Se sí. entiende? Ya te diste cuenta que es una poronga esto. Qué poco académico. Claro, es un motor que está bien, gira a una velocidad exacta, es un reloj como gira. Pero después para arrancarlo tenés que hacer tú una maniobra, ¿entendés? Moverlo con Sí. otra cosa. Bueno, hoy en día la tecnología, por supuesto, resuelve algunos problemas. Hay unos motores que son dobles, ya es un quilombo a construir esos motores y son carísimos. Que arranca solo, no necesitas comprar dos motores. Tiene un sistema sincrónico para que arranque y cuando el tipo arrancó se queda solo en forma sincrónica. ¿Entendés? Arranca como asincrónico y cuando ya llegó a la velocidad se pone solo en sincrónico. Claro, bueno, eso es lo que yo tengo en los apuntes. Es Como carísimo que ese motor. arranca, como que arranca y en un momento le tira un poco de continua y se juntan los dos. Y Exacto, yo decía, bueno, como, ¿esa continua de dónde sale? ¿Viste? Como, Bueno, la contina, yo te explico, hay varias formas de generar la contina. Vos no necesitas, yo te puse una batería para que vos te des cuenta que ahí es una corriente constante. sí, Hay muchos motores asincrónicos que tienen todavía las escobillas y vos desde afuera le conectás una continua. La continua puede ser una fuente, no necesita ser necesariamente una batería. ¿Viste? Cualquier fuente de continua industrial con transformador y diodos, ya está, la continua, ¿no? exacto. Y Sí, algunos industriales se avivaron de que el motor que usan para el arranque, que es asincrónico, cuando el motor ya arrancó, no lo necesita más. Entonces, ¿qué hacen? Cuando llegó a la velocidad de sincronismo, el motor conmuta a sincrónico, ¿no es cierto? Deja de ser sí. asincrónico y pasa a ser sincrónico. La parte de asincrónico que no lo usan más, la usan para generar continua, o con diodos y qué sé yo, le hacen hacer una corriente constante en los bobinados. Pero es un quilombo, ¿no? Te das cuenta que esto es un motor caro y es un quilombo del motor. Claro, pero supongo que en lo que es la industria como que debe ser lo usan como para cosas muy específicas, supongo. Exacto, exacto, exacto. Ahora, los dos motores, todos los motores, atención con esto que te voy a decir, todos los motores, continua, sincrónico, asincrónico, todos los motores vos lo podés usar como generador. Claro, Todos los motores vos lo podés usar como generador. Ahora,
El que te da una señal preciosa, una sinusoide que es hermosa, viborita, que es perfecta, y podés sacarle mucha potencia a esa alterna que genera, es el sincrónico. Atención. Que sería el alternador, como el del auto. El alternador del auto tiene diodos. Ah, está. Si a vos desarmaste alguna vez el alternador del auto, tiene diodos. Tiene un montón de diodos. Porque Claro. genera de alterna porque es más barato, es más fácil generar alterna, pero después lo tiene que convertir a continua para cargar la batería, ¿se entiende? Claro. Es un alternador truchado porque le pusieron diodos. Vos mirás la salida del alternador y no sale alterna. Ah, Ahora, está. si volás toda la plaqueta esa que tiene, que viste que a veces muchos dicen, tuve que cambiar la plaqueta al alternador. Bueno, la plaqueta es la que tiene los diodos. Volás la plaqueta a la mierda y sí, te das cuenta que sale alterna, sale. Claro o sea que esa plaqueta sería lo que rectifica la onda, que la pasa de una Exacto, senoidal a una continua. exacto. Está. Pero bueno, ¿tomaste nota? Sí, Los motores sincrónicos, se usan sí, muy poco porque ya estamos, por lo que estamos hablando, son bastante complicados de hacerlos arrancar, ¿sí? Y después sí. de meterle continua en la bobina del rotor. Digamos, es una complicación. Y se usan en contadas ocasiones. Se usan para cosas muy puntuales, ¿sí? Ahora, como generador eléctrico, el señor generador eléctrico es el sincrónico. Ah, por eso lo toman ahora en física. Claro, bueno, por eso yo ya te lo separo. El sincrónico, sin la A, se usa en el 95% de los casos como generador, Está, no como motor. está Todos los bien. generadores que producen Chocón Cerros Colorados, Itaipú, todos los que están conectados a las turbinas de agua, Hidroeléctrica. ¿viste? Sí, Turbinas de agua, son todos esos bichos que motores que no son, perdón, generadores que están enchufados en las grandes centrales de las represas y demás, son sincrónicos. Son está bien. sincrónicos. La electricidad en nuestro país se fabrica con motores sincrónicos. De hecho, vos te comprás un grupo electrógeno y el motor que estás viendo en el grupo electrógeno es sincrónico. Ah, bueno, pero ahí sí tiene sentido porque vos necesitas que largue siempre el mismo Eh, voltaje o la misma corriente. exacto, con la misma frecuencia, porque lo que La te... misma, Sí, ah, claro, claro, acá el con la tema misma es la frecuencia. frecuencia. La ondita no puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, todos nuestros equipos son de 50 Hz. Vos no le puedes dar 20 Hz, 30 Hz, 80 Hz. No es lo mismo, el aparato funciona mal. La heladera con 80 Hz se hace mierda, Claro, explota el compresor. No están diseñados para 50. claro. Entonces, vos cuando generás, tenés que generar 50 Hz, pero perfecto, no puede haber variación. Y ahí es un sincrónico, es el único que te va a dar 50 Hz siempre. En cambio, para motores, donde vos más o menos que gira a una velocidad, no te digo exacta, pero estamos hablando entre el 5 y el 10% de variación. En vez de girar a 1500 revoluciones por minuto, estás girando a 1400. Es lo mismo. O sea, es lo mismo 1400 que 1500 RPM. Es lo mismo. Está. O sea, para la heladera, la diferencia no se nota. Y ahí Entonces, sí se usa entonces el asincrónico, que supongo asincrónico, que es que es más más barato también. barato, súper confiable, no tiene conexiones hacia el exterior, porque lo único que se conecta es el estator. Al rotor vos no le conectás nada, no hay desgaste, desgaste sí mecánico por el roce que gira, pero no hay desgaste eléctrico, ¿se entiende? Porque vos no llevás cables con energía hasta el rotor, como sí pasa en el otro. No hay delga, no hay nada, o sea, no hay carbones. Vos el motor asincrónico, el de inducción, vos no hay carbones para cambiarle, no hay nada que cambiarle. Claro.
Cuando finaliza su vida útil, porque lo cagaste a palo durante muchos años, el pobre se muere, pero no hay nada que, que cambiarle, salvo rehacer el bobinado, esas cosas que se queman, ¿no? Está, genial. En cambio, en el sincrónico, todo el tiempo tenés que cambiar carbones, cambiar escobilla, cambiar la delga, cambiar el coso, se desgastan, están todo el tiempo rozando, ¿viste? Y mismo cuando se usa como generador también, ¿sucede Sí, eso? también, Ah, está, sí, sí. está bien. Y tienen el mismo problema de los motorcitos de continua, Claro. el mismo problema. Como que necesitan mucho más mantenimiento, por así decirlo. Sí, Está, sí, bueno. sí. Son más Em, quisquillosos, más volteros para arrancar, necesitan más mantenimiento, etcétera, sí. Eso con respecto al arranque, ¿viste? Ahí en los apuntes encontré como que hablan un montón sobre las diferencias de arranques, como que no entendí mucho, la verdad. Como que se ve que hay, o sea, motores que necesitan más corriente o una conexión distinta, No, no sé. no, despreocupate por eso, nadie te lo va a Bueno, preguntar porque eso ya es muy de escuela técnica. Vos estás hablando del arranque claro, estrella triángulo, todas esas sí, cosas. sí, No, no, pero es eso, o el arranque con autotransformador. No, eso ¿sabés qué es? sí, Eso, cuando los motores son chiquitos, sigo pensando en la heladera, en la máquina a agujerear, en una agujereadora de banco, en un torno. Cuando los motores son chiquitos, vos lo prende y prende. O sea, vos levantás la llave y el tipo arranca. No necesita nada de eso de estrella triángulo, no necesitan nada. Ahora, cuando los motores son muy grandes, pero estamos hablando de motores grandes, yo te lo cuento así a la pasada, pero no le des ni bola porque nadie te lo va a preguntar en el final de física. Te lo cuento para que no te quede con la cosa en la cabeza. El problema es que los motores grandes, vos fíjate, todos los motores, cuando arrancan, tienen que vencer la inercia. O sea, el tipo está quieto, vos lo alimentás y tiene que pasar de no moverse a moverse a 1500 revoluciones por minuto. ¿Se entiende? Eso sí. no es gratis. Hay que vencer la inercia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, necesitan mucho más energía cuando vos lo enchufás que cuando ya está funcionando. Eso se llama corriente de arranque, que habrás escuchado muchas veces. Sí. La corriente de arranque de estos bichitos, de estos motores, es 6 veces la corriente que va a consumir cuando está funcionando normalmente, cuando ya está girando. En un motorcito de esto de la heladera, que son un cuarto de HP, sería más o menos como 100 watts, ¿no es cierto? Sería más o menos 0,5 amperes, ¿no? Más o menos, 0,5 amperes es lo que consume la heladera normalmente, cuando está funcionando. Pero cuando arranca, consume 6 veces más. O sea, 3 amperes. 3 amperes para la instalación eléctrica de una casa es una risa. O sea, los cables están pensados para que circulen más de 10 amperes. Así que 3 amperes cuando arranca la heladera no es nada. Ahora, eso es el motorcito de la heladera o el de la máquina a agujerear. Imagínate vos que tenés un motor no de un cuarto HP, sino de 40 HP. ¿Sí? Claro. La corriente de arranque de ese bicho es descomunal. Te prende fuego todo cuando arranca ese aparato. Entonces, a esos bichos, vos no lo podés hacer arrancar, levanto la llave y arranca. No arranca, porque se explota toda la instalación eléctrica cuando arrancan esos bichos. Estoy hablando de Claro. aparatos grandes. Entonces, ahí surgen distintas estrategias que se han elaborado a lo largo de los años para hacerlo que el tipo empiece a girar y que no consuma la monstruosidad que consumirías si lo dejas solo, directo. Claro, ahí se hacen como previamente como unas instalaciones con capacitores y de toda la mar en coche, Hay ¿no? miles de variantes, con estrella triángulos 1, que son, viste, conmutan contactores, después la otra es con transformador, en vez de darle, por ejemplo, 380 de una, le pones menos primero, le pones 200 voltios y lo vas subiendo hasta 380. Y ahí Ah, mirá, tipo, se llama arranque con autotransformador eso.
El Mirá, arranque es medio manual, porque vos le vas subiendo la velocidad a poco. Y así, pero ya son complicaciones que no surgen al nivel, por ejemplo, doméstico o de un taller pequeño. Son complicaciones que te aparecen en instalaciones industriales muy grandes, ¿no? Por eso te digo, no tiene sentido que te pongas a